Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast. Ahora vamos a meternos de llenos a hablar sobre teoría, reglas del tema denominado práctica de la prueba en el juicio penal. Sí, hoy nos venimos a hablar de la teoría en abstracto, sino cómo se hace en sala, cómo se interroga, cómo se incorporan documentos, qué hacer con los peritos, cómo se formulan objeciones, cómo se manejan testigos protegidos, anticipo de pruebas, todo el recorrido. La idea de este podcast es que al terminar el episodio, quienes nos pueden escuchar y visualizar, verifiquen la secuencia de manera ordenada de las etapas probatorias y que no sea un caos solamente de personas compartiendo la información. Y todo con énfasis en el sistema salvadoreño, Código Procesal Penal, principios del modelo acusatorio, zona crítica y algunos criterios jurisprudenciales que han ido marcando la pauta. Bueno, empecemos aclarando el concepto. Cuando hablamos de reglas de la práctica de la prueba, ¿a qué nos referimos exactamente? Nos estamos refiriendo a todo el conjunto de normas que regula cómo la prueba llega a juicio y se produce frente al juez o tribunal, no solo qué medios de prueba existen, sino cómo se interroga testigos, peritos, cómo se introducen los documentos objetos, cómo se formulan objeciones, cómo se respetan principios como oralidad, mediación y contradicción. Es decir, que las reglas que ordenan el desfile probatorio en un juicio oral. Exacto, y tiene varias funciones esenciales. Asegurar que solo entren al juicio medios lícitos, pertinentes y útiles. Garantizar que la prueba se produzca respetando derechos fundamentales, especialmente de acusado y víctima. Permitir que el juez pueda, después de valorar la prueba bajo las reglas de la zona crítica, lógica, experiencia y psicología, como reitera la jurisprudencia salvadoreña. Bueno, y hay un punto clave en nuestro modelo procesal. La prueba nace en el juicio oral. Lo que no se produce o introduce adecuadamente en ese momento prácticamente no existe para fundamentar una sentencia, salvo casos excepcionales como el anticipo probatorio, que en el caso concreto de nuestra regulación es la declaración anticipada. Por eso, estas reglas no son un adorno, sino las partes no las dominan, pues pueden determinar con prueba excluida o debilitada, y eso se traduce en absoluciones sorpresivas o condenas vulnerables en casación. Pasamos al mapa de la práctica de la prueba. Ya superamos la instrucción o ofrecimiento y el descubrimiento y admisión de la misma y llegamos a la vista pública. ¿Cómo se ordena todo? Lo podemos ver así: determinación del orden. Aquí cada parte indica al tribunal en qué secuencia desea practicar sus medios de prueba. Primero, peritos. Luego, testigo de acreditación de documentos y su objeto. Los testigos presenciales, así como bloques de carga y de descargo como reglas. Se practica primero toda la prueba de cargo y luego toda la prueba de descargo. Dentro de cada bloque, cada medio de prueba personal, testigo, perito, imputado, sigue la secuencia. Interrogatorio directo. En esto podemos mencionar que también hay un contrainterrogatorio o redirecto. Asimismo, está el contrainterrogatorio y también se encuentran las preguntas del juez, si son necesarias. Documentos y objetos se introducen por regla a través de testigos de acreditación que implican origen, autenticidad y vínculo con el hecho. Exacto.
Bueno, y en todo este recorrido se exige la presencia del juez ante la producción probatoria. Ahí está el principio de inmediación que se ve reflejado. El juez no solo lee el expediente, presencia la prueba en vivo, puesto que se produce bajo su control. Sumarle a eso la oralidad, publicidad, concentración y continuidad. La idea es que la prueba se produzca de forma concretada, no fragmentada e en múltiples actos dispersos para que el juez pueda captar el caso como un todo cohecho. Entramos a la prueba personal, que suele ser el corazón del juicio, así denominado por la importancia de las personas que son desfiladas en estos juicios orales. La prueba personal incluye testigo de percepción directa o de referencia, perito, declaración del imputado. Su característica común es que la información entra al juicio a través de una persona que declara verbalmente, sujeta a interrogatorio y contrainterrogatorio. Y ahí hay 3 ideas básicas. Primero, conocimiento directo como regla. El testigo debe declarar sobre lo que percibió por sus sentidos. La prueba de referencia es excepcional y está rodeada de determinados requisitos según la jurisprudencia. La contradicción, puesto que todo testimonio debe estar sujeto al derecho de la contraparte de contrainterrogar. Sin ello se rescindiría el derecho de defensa. La credibilidad como tema autónomo. No solo importa que se narre, quién lo narra, en qué condiciones, con qué posibles sesgos. Los interrogatorios suelen abordar también temas de credibilidad personal. Además, la prueba personal es clave para acreditar documentos o objetos. Por ejemplo, quien recogió un arma en la escena puede explicar cómo la encontró, cómo se presentó y por qué se afirma que esa es la misma que llega al juicio, conectándola con la cadena de custodia. Veamos con el testigo típico qué pasos debe de seguir el tribunal para recibir su declaración correctamente. Los pasos básicos adaptados a nuestra normativa serían: en primer lugar, llamamiento del testigo para su identificación. Se llama al testigo, se registran los datos de identidad y se determina si tiene alguna relación con las partes del hecho, algún parentesco, si es subordinado, alguna enemistad, por ejemplo. También la introducción sobre el deber de decir la verdad. Se le explica de manera sencilla que debe declarar sobre lo que sabe y le consta, que no puede inventar, que su testimonio constituye parte de la decisión judicial. Se toma el juramento o promesa de decir la verdad según lo previsto en la normativa procesal. Cuarto, la ubicación del testigo en el caso, que se señala en qué proceso está declarando, quién es el acusado, qué hechos en términos generales motivan su testimonio. Quinto, se practica el interrogatorio directo por parte de la parte técnica que ofreció el testigo. El interrogatorio debe versar sobre hechos y circunstancias relacionadas con la existencia del delito, la participación y responsabilidad del acusado, también sobre aspectos de credibilidad propia del testigo, por ejemplo, si ha sido condenado, si tiene algún interés en el resultado del proceso. Sexto, el control de las preguntas. Durante el interrogatorio, el juez debe impedir preguntas abiertamente sugestivas, especialmente en el interrogatorio directo que realiza la parte que ofreció al testigo. Las preguntas capciosas o confusas. De igual manera, preguntas impertinentes, es decir, aquellas que no están relacionadas con hechos relevantes a los acusados y que se pretenden establecer en el juicio. Preguntas repetitivas sin utilidad. Preguntas que busquen introducir referencias indirectas sin que se den los requisitos de la prueba de referencia. De igual manera, preguntas que ofendan o que humillen al testigo que va a declarar. En ese orden de ideas, es decir, el juez no solo es un espectador, sino un moderador
que vela porque el testimonio se obtenga de manera leal, respetuosa, pero sin utilizar el rol de las partes. En un sistema adversarial, el control principal de las preguntas se ejerce por medio de objeciones. El juez interviene de oficio solo cuando el exceso de evidencia o vulnera derechos fundamentales. Ahora hablamos sobre los interrogatorios directos, contra, directo y recontra. Después de esta clasificación de los diferentes tipos de interrogatorio, vamos a hablar del interrogatorio directo, de lo que hace la parte que ofreció al testigo para que declarara en juicio. El objetivo del directo es presentar la historia de la parte a través del testigo. Algunas reglas prácticas. Preguntas abiertas como regla. ¿Qué vio? ¿Cómo se desarrolló la discusión? ¿Dónde estaba usted en ese momento? Esto permite que el tribunal escuche el relato del testigo, no el del abogado. Estructura lógica. Se ordenan los temas. La identificación del testigo. Contexto previo al hecho. El hecho mismo. Así también lo que pasó después de lo que él pudo ver. Datos adicionales relevantes, por ejemplo, reconocimiento del imputado. Evitar la sugestividad. Es cierto que el imputado sacó un arma planteada y le disparó 3 veces, es claramente sugestiva. El directo debe permitir que sea el testigo quien aporte los detalles. Conexión con la teoría del caso. Cada bloque de preguntas debe tener claro qué hecho específico se está buscando para acreditar. Y cuando se quiere introducir un documento u objeto mediante ese testigo, se utilizan preguntas para sentar las bases. Eso es sumamente importante, como por ejemplo, ¿cómo llegó a conocer ese documento? ¿Por qué puede reconocerlo? ¿Cuál es su importancia? Entre otras. Ahora vamos con el contrainterrogatorio. En cambio, el contrainterrogatorio tiene otro propósito: proponer prueba el testimonio. No es solo preguntar más, sino probar si lo dicho resiste el contraste. Las reglas clave del contra. Sí, se limita a los temas del directo. La contraparte puede preguntar sobre los temas ya abordados, no únicamente sobre la redacción exacta de las preguntas. Identidad, percepción, contexto. Predominó de preguntas sugestivas. Aquí es usual formular preguntas que sugieran la respuesta. Usted estaba a más de 30 metros, ¿cierto? Era la noche y no había mucha iluminación, ¿verdad? Uso de declaraciones previas para impugnar si el testigo declaró algo distinto, entrevistas o instrucción se le puede confrontar. En su declaración anterior dijo que vio a las 2 personas, pero hoy afirma que vio a 3. ¿Por qué el cambio de versión? Ataque a la credibilidad. Preguntas sobre contradicciones, intereses, prejuicios, consumo de sustancias al momento de los hechos, siempre que sean pertinentes y respetuosas. El éxito del contrainterrogatorio depende mucho de que la defensa o la fiscalía tenga su teoría del caso muy clara. Si no sabe qué quiere demostrar con el contra, terminará reforzando la parte de información que anteriormente había dado el testigo en el interrogatorio directo. Después del contra, la parte que llamó al testigo puede ser un directo, pero limitado a aclarar puntos que sugiero en el contrainterrogatorio. Recuperar credibilidad, pérdida, corregir malentendidos y de forma excepcional puede haber recontrainterrogatorio de la contraparte, siempre restringido a lo que se haya abierto en el redirecto.
Bueno, lo importante es no convertir el redirecto en un nuevo directo. La lógica acusatoria exige límites temporales y materiales en cada etapa para evitar juicios interminables, es decir, que no puede ser utilizado para realizar preguntas que se le olvidó a la parte realizar en el primer interrogatorio. Vale. ¿Dónde entra el interrogatorio judicial? Después de que las partes han interrogado, el juez puede formular preguntas para aclarar aspectos que no pudieron suficientemente explicarlos. Por ejemplo, si las versiones de varios testigos son contradictorias en un punto clave, el juez necesita precisión de tiempo, lugar y modo. Si un término técnico no resultó claro, pero hay límites, no puede construir una teoría del caso propio, no puede asumir el papel del fiscal ni del defensor. Si interroga de manera extensa, puede generar sospechas sobre su imparcialidad, como han advertido análisis, doctrinas y jurisprudencia en la región. O sea que el interrogatorio judicial es una herramienta de clarificación, no de investigación oficiosa. Ahora pasamos a una herramienta que se puede infrautilizar y en este caso son las objeciones. Las objeciones son las que las partes hacen valer el tiempo real, las reglas de la prueba y los derechos de su representado. Sirven para impedir preguntas ilícitas o impertinentes, bloquear la introducción regular de prueba, registrar violaciones procesales para eventualmente fundar impugnaciones. Para que una objeción sea efectiva, debe ser 1. Clara. Objeción, pregunta impertinente. Objeción, su señoría, pregunta sugestiva en interrogatorio directo. Objeción, se pretende introducir prueba de referencia sin que se deban los requisitos. 2. Como fundamento correcto. Hay que conocer el Código Procesal Penal y las reglas aplicables. 3. Oportunidad. Se plantea inmediatamente después de la pregunta o del intento de interrogación. Si la parte guarda silencio, en muchos casos se entiende que consistió taxativamente y luego no podrá objetar o quejarse. 4. Firme pero respetuoso. No es una pelea con el juez ni con la otra parte, es un planteamiento técnico. Y aquí hay un detalle procesal importante. La jurisprudencia suele exigir que para alegar violación de reglas probatorias en recurso, la parte haya relacionado o reaccionado en el momento oportuno en el juicio. Si no objetó, es mucho más difícil sostener después de que se ha vulnerado algún derecho. Entonces, ¿cómo las definiríamos? Podríamos definir que las objeciones son el mecanismo procesal de oposición que tienen las partes para impedir el ingreso de evidencias inadmisibles, corregir una conducta indebida de la contraparte o incluso del juez, exigir el respeto de normas constitucionales, de principios procesales y de reglas de prueba. No se limitan solo al momento de interrogar testigos, pueden aparecer frente a la admisibilidad de un medio de prueba en una audiencia preliminar, en la declaración inicial o de apertura, durante los interrogatorios y contrainterrogatorios, frente a la respuesta de testigo, perito o imputado, durante el alegato de conclusión, incluso frente a la intervención judicial cuando se excede. O sea, las objeciones atraviesan todo el juicio, no solamente la parte de las preguntas y respuestas en los interrogatorios. Exacto. Solo la forma concreta en que se materializa el derecho de contradicción a lo largo de todo el proceso. Bueno, hablemos del catálogo de cosas que se pueden objetar. Bueno, las cosas que se pueden objetar podríamos mencionar. Organizar bien un cuadro grande de grupos. 1. Las preguntas o el testigo, perito, imputado,
cuando la pregunta no está permitida por las normas procesales, por ejemplo, sugestiva en el directo, impertinente, confusa. 2. Respuesta. Cuando el testigo no está cualificado para responder. Cuando responde algo que no fue preguntado. Cuando contesta con especulaciones o referencia indebida. 3. Comportamiento no verbalizado. Gestos, miradas, actitudes, burlas, gestualidad intimidante, tanto de parte como de testigos, peritos o el propio acusado. 4. Alegatos y actuaciones orales. Alegato de apertura o conclusión que sale del marco probatorio, introduce hechos no probados, usa argumentos ofensivos o discriminatorios. Empecemos cronológicamente. ¿Qué se puede objetar en la declaración inicial? Bueno, ya pudimos establecer como diferentes momentos en los que se pueden objetar. En la declaración inicial, la prueba que ofrece, que la defensa expone la orientación de su estrategia, cualquier cosa que exceda, eso puede ser objetado. Ejemplos típicos de esta circunstancia puede ser si una parte empieza a valorar la prueba antes de que haya sido practicada, como por ejemplo mencionar: su señoría, los testigos de la fiscalía son totalmente creíbles y no hay duda de la culpabilidad. Eso se puede objetar porque no hay prueba producida, solo se enuncian los medios. Por ejemplo, también si el abogado apela a los sentimientos del juez, pidiéndole que se ponga en el lugar de la víctima o del imputado en vez de ceñirse a las reglas procesales. Póngase en posición de la madre de la víctima, expresión que puede ser utilizada. Esto se objeta, puede desnaturalizar la función del tribunal. Ahora, el bloque más usado, objeciones a las preguntas e interrogatorio y contrainterrogatorio. Bueno, vayamos tipo por tipo. Va un ejemplo práctico en cada una. La falta de fundamento puede ser un tema de objeción, que no se ha demostrado que el testigo esté en posición de saber lo que se le pregunta. También un ejemplo de esto puede ser, como pregunta: ¿qué hizo usted después de hablar con el acusado? Y ahí se puede objetar por falta de fundamento, porque antes nunca se estableció que habló con el acusado. Entonces se corrige. ¿Habló usted con el acusado ese día? Le puede responder que sí. Entonces habilita para hacerles la siguiente pregunta: ¿qué hizo usted después de hablar? Bueno, 2. Impertinentes o relevantes. Son preguntas sin relación con los hechos debatidos, la credibilidad, el hábito o la costumbre. Un ejemplo, en un juicio por robo, preguntar: ¿es cierto que usted se separó de su pareja por infidelidad? Objeción, porque es una pregunta impertinente. No tiene relación con el robo ni con la credibilidad, salvo que esté construyendo algo específico que lo justifique. Repetitiva. La misma parte hace la misma pregunta que ya fue contestada por el testigo. Ojo, la misma pregunta puede hacerla la otra parte en contra. Y ahí no es repetitiva. Forma parte de su derecho a interrogar. 4. Sugestiva. El abogado pone en la pregunta la respuesta que quiere. Un ejemplo es que en el interrogatorio directo se le consulta, se le pregunte: ¿es cierto que el imputado sacó una pistola negra y apuntó en la cabeza? Ahí inmediatamente objeción por sugestiva, porque no le está sugiriendo ahí mismo la respuesta de que sacó la pistola y le apuntó. Las narrativas. La pregunta invita al testigo a hacer un relato largo, extenso, desordenado y sin control. Un ejemplo de ello es: cuéntame todo lo que pasó desde que salió de su casa hasta que lo capturaron. Obviamente ahí se puede hacer una objeción por hacer una pregunta narrativa. Se sugiere fragmentar en preguntas específicas y llevar el control del testigo.
capciosas cuando buscan confundir al testigo, introducir mediante una trampa lógica la respuesta. Un ejemplo es: ¿cuánto tiempo hace que usted no consume droga? Si el testigo nunca aceptó que consume, la pregunta es engañosa. Séptimo, podemos mencionar las confusas o ambiguas. Las preguntas que no se entienden con claridad mezclan ideas o introducen a interpretaciones distintas. Un ejemplo de ello podría ser: ¿cuándo dijo que le vio antes? ¿Era antes, después de que llegara la policía? Ahí podemos claramente objetar por ser una pregunta confusa. Como 8, asume hechos no acreditados y sin fundamentación. La pregunta da por cierto algo que no ha sido demostrado ni aceptado. Ejemplo: ¿cuándo terminó de beber con el imputado? ¿Qué hizo? Si nadie ha dicho que estuvo bebiendo con él, entonces ahí se objeta porque asume hechos que no han sido acreditados. Tenemos también argumentativas. La pregunta se convierte en alegato disfrazado. Discute con el testigo o lo presiona para aceptar una conclusión. Un ejemplo podría ser: acepta que su versión es ilógica porque nadie en su sano juicio reaccionaría así. Esa es una pregunta claramente argumentativa de la que se podía objetar. Las hipotéticas o especulativas son las que piden al testigo que imagine cómo habría actuado y qué habría hecho. Ejemplo: si el acusado hubiese tenido un arma grande, ¿cree que el resultado habría sido peor? Entonces ahí está invitando a que el testigo imagine, por lo tanto es perfectamente objetable. Compuesta es aquella que contiene varias preguntas dentro de una sola. Un ejemplo es: cuando llegó, vio al imputado, habló con él y luego llamó a la policía, ¿verdad? Son 3 hechos distintos realizados en una sola pregunta. 12. Las valorativas son aquellas que se le pide al testigo que emita juicios de valor jurídico o moral. Ejemplo de ellos son: ¿considera que lo que hizo el acusado fue injusto o inmoral? Ahí es perfectamente objetable porque se está solicitando que haga una valoración y esa valoración le corresponde exclusivamente al tribunal. Solo con esta lista se entiende mejor por qué el juez no debería dejar que el interrogatorio se vuelva una lluvia de preguntas cualquiera. Hay técnicas detrás para poderlas hacer. Y cuando el problema no está en la pregunta sino en la respuesta, ¿qué podemos hacer? También se puede objetar por varias razones, como por ejemplo que no son responsivas. El testigo contesta algo diferente a lo que se le está preguntando. Un ejemplo de ello puede ser: ¿a qué hora era cuando usted escuchó el disparo? Y le responde: bueno, en realidad yo nunca he confiado en ese vecino. Ahí se puede objetar porque está siendo responsivo. Se pide que responda sobre algo que se le preguntó y está contestando algo completamente diferente. De referencia indebida es cuando el testigo responde con información que no ha percibido directamente, sino que le han contado y no fue admitido como un testigo de referencia, que tiene sus características y requisitos propios. Un ejemplo de este tipo de preguntas puede ser: ¿hacia dónde corrió el sujeto después del disparo? Y que le contesten: no lo vi, pero los vecinos dicen que corrió hacia la iglesia. Especulativas. El testigo contesta con hipótesis, no con hechos que haya percibido. En general, las respuestas caben en las mismas objeciones que a las preguntas, cuando se violan las reglas probatorias. Ahora, vámonos a la parte final en el juicio, que son los alegatos de conclusión o alegatos finales. Aquí también cabrían las objeciones. Sí, el alegato de la conclusión tiene por objeto ayudar al juez a valorar la prueba producida, no inventar hechos nuevos ni hacer campañas ideológicas. Se puede objetar cuando se argumenta sobre hechos que nunca fueron tema de prueba. Ejemplo: se causa por aparecido, pero nunca se probó el parentesco. Y aún así el alegato construye la culpabilidad como si ese elemento estuviera firme.
Se usa hechos o pruebas no admitidas o incluidas por el juzgador. Se invocan argumentos jurídicos falsos, jurisprudencia inexistente, doctrina sacada de contexto. Se usan argumentos impertinentes u ofensivos, racistas, existencias religiosas o ideológicas que no guardan relación con la prueba. Se apela de forma deliberada o los perjuicios del juez en vez de la prueba y al derecho. Ahora las objeciones al juez. Esto casi no se usa en la práctica, pero podría ser procedente si el juez incurre en irregularidades. También puede ser objetado. Ejemplo, cuando el juez formula preguntas que no son aclaratorias, sino que asume el rol de las partes. Cuando su lenguaje no verbal denota parcialidad, gestos de aprobación o desaprobación frente a lo dicho por una parte o un testigo. Obviamente es delicado objetar al juez, pero es parte del derecho de defensa cuando se rompe la neutralidad. Las objeciones tienen un impacto directo en los recursos. Si no se objeta al momento procesal oportuno, es más difícil que luego al recurso de apelación o a casación acepten que hubo una violación a las reglas de prueba. En resumen, las objeciones son las herramientas que convierten el juicio en un verdadero debate adversarial, controlado, donde las partes vigilan el respeto de los principios y reglas probatorias. Se evita que entre el proceso información tóxica, relevante o ilícita. Se deja constancia para efectos de impugnación de cada irregularidad que pueda existir en el proceso. Dominar el catálogo de objeciones, saber cuándo y cómo usarla es casi tan importante como conocer el tipo penal aplicable. Sin objeciones el juicio se vuelve una autopsia sin límites. Sin objeciones bien usadas se vuelve un debate serio, técnico y respetuoso si se realizan y ejecutan bien. Cambiemos ahora de tema y hablemos sobre etiqueta en el juicio oral. Parece algo de forma, pero tiene un fondo. Sí, hay toda una serie de reglas buscan garantizar seriedad, respeto, orden a la sala, algunas de las más relevantes. Abogados, partes y demás intervinientes deben estar en la sala antes de la hora fijada. No se entra y sale a voluntad. Prohibido el uso de celular o equipo que distraiga. Vestimenta respetuosa al carácter solamente del acto. También el público debe abstenerse de aplaudir, gritar o hacer gestos de aprobación o rechazo. Menores de cierta edad no deben estar presentes, salvo casos muy justificados. Cada parte respeta el turno de la otra. No se interrumpe el interrogatorio, salvo para objetar. Bueno, también está la regla de que si hay varios abogados dentro de una misma defensa deben coordinarse quién hace el interrogatorio, quién formula las objeciones y quién hace los alegatos. Si todos hablan, el juicio se vuelve incontrolable. Así es, y todo eso influye indirectamente en la percepción de seriedad y credibilidad del caso. Un equipo que respeta tiempos, reglas, proyecta profesionalismo y facilita que el tribunal se concentre en el fondo. Bueno, veamos ahora un tema muy delicado que son los testigos sometidos a medidas de protección. Aquí cruzan dos bienes muy sensibles. Por un lado, el derecho de defensa y confrontación del acusado, conocer quién declara en su contra, poder evaluar posibles enemistades e intereses. Por otro, el derecho a la vida, la integridad del testigo, especialmente en casos de crimen organizado. La práctica procesal y la doctrina suelen sugerir, entre otras medidas, reserva parcial o total de la identidad frente al público, en casos extremos incluso frente al acusado, aunque este último es
altamente controvertido y requiere contrapesos fuertes. Uso de medios tecnológicos, videoconferencias, distorsión de voz o imagen, pantallas. Control judicial estricto para que la defensa pueda realizar un contrainterrogatorio efectivo, aunque no conozca el nombre real del testigo. Los tribunales internacionales han instado en que no se puede fundamentar resoluciones solo con testigos anónimos, sino con un mínimo de contrapeso y corroboración. Y hay casos como el de Loaiza Tamayo versus Perú, donde declararon violación al debido proceso por restricciones indebidas a la defensa. Es por ello que, aunque tenga estas medidas de protección, siempre deberá darle la parte contraria, en el caso de la defensa, la posibilidad de hacer las preguntas correspondientes, siempre velando y salvaguardando la defensa de su representado. En pocas palabras, la protección es legítima, pero debe armonizarse con el derecho de defensa, garantizando siempre algún nivel de confrontación y de control de credibilidad. Bueno, pasemos a la prueba pericial. Nos hemos extendido respecto de la prueba testimonial, pero la prueba pericial, que muchas veces se subestima o se maneja inadecuadamente. Hay una idea central. El informe escrito no es por sí solo la prueba. La prueba se materializa cuando el perito declara en juicio sobre ese informe. En su declaración debe, como mínimo, explicar qué examinó exactamente: persona, objeto, sustancia, escenas. Indicar qué cuestión le fueron planteadas, tipo de lesiones, causa de muerte, identidad de una firma. Detallar qué métodos y técnicas utilizó, las pruebas, la de laboratorio, los protocolos de medios, análisis balísticos. Exponer sus conclusiones y el grado de certeza que fue atribuirles. Y claro que se puede permitir revisar su informe, notas o incluso usar ayuda audiovisual para explicar mejor, sin que esto reste espontaneidad a su declaración. Antes de entrar al contenido técnico, la parte que lo ofrece debe acreditarlo como perito. Estudios, experiencias, especializaciones, publicaciones, ejercicio profesional. Esto permite al tribunal valorar no solo el resultado, sino la idoneidad de fuente de conocimiento. Y en la valoración, la sana crítica exige mirar la coherencia interna del informe, compatibilidad con otros medios de prueba, la aceptación de la técnica en la comunidad científica, posibles sesgos o intereses que tenga el perito. Un detalle interesante: se admite que en ciertos casos el perito no haya examinado directamente a la persona u objeto, sino que se basa en registros estandarizados como historias clínicas o radiografía. Lo importante es que, por la naturaleza estándar de estos registros, cualquier especialista competente pueda interrogarlos, así como también interpretarlos. Hablemos ahora de la declaración del imputado, que tiene un estatuto bien particular. La declaración del imputado se regula con dos grandes ideas. Es un medio de prueba, pero distinto al del testigo. No está obligado a decir la verdad. Puede guardar silencio total o parcial. Puede incluso dar una versión que le favorezca sin estar sujeto a sanción por falto de testimonio. Debe ser libre y voluntaria. Está absolutamente prohibido el uso de violencia, amenazas o engaños para obtener una confesión. Si demuestra que hubo coacción, la declaración es ilícita y debe excluirse. Ahora vamos a hablar la práctica cuando el imputado decide declarar en juicio. El juez reitera todos sus derechos, verifica que comprende que puede no declarar, le permite hablar libremente y responder preguntas de las partes según la legislación aplicable. Esto es lo que se denomina o está regulado en nuestra jurisdicción
como la declaración indagatoria. Y la valoración de sus manifestaciones también se hace bajo la sana crítica. En conjunto con las demás pruebas, coherencia, corroboran externa los detalles. Pasemos a lo que son los anticipos probatorios, que son una especie de práctica excepcional a la prueba fuera del momento normal del juicio. La idea es sencilla. Cuando se prevé que un medio de prueba no podrá llegar al juicio por causas ajenas a la parte, por ejemplo, enfermedad grave del testigo, riesgo de muerte, salida inminente del país, se puede pedir que se reciba antes como anticipo. Requisitos generales: una causa real sería que impida la presencia futura del testigo, control judicial de la diligencia, participación de las partes con posibilidad de contrainterrogar. Luego en juicio, ¿cómo se puede utilizar ese anticipo? Se introduce generalmente mediante lectura o reproducción audiovisual de lo que se grabó, pero solo si se demuestra que las circunstancias que motivaron el anticipo persisten. Si ahora el testigo está disponible, la regla es que comparezca personalmente. Y ojo, el anticipo no se confunde con los actos urgentes de comprobación, como un allanamiento o una inspección que se hace enseguida de la noticia del delito. Estos actos pueden luego llevarse a juicio a través del testimonio del investigador. Sobre los actos urgentes de comprobación, ya hicimos otros podcasts en los que ustedes podrán verificar cuáles son y cómo es el procedimiento. Otro punto interesante es que si una parte solicitó y practicó un anticipo, pero después no le conviene, tiene la obligación igual de descubrirlo. La contraparte podría ofrecerlo como prueba. Nos falta desarrollar la prueba documental y por objetos, que a veces se cree que es solo mencionar o meter papeles en el expediente. En un sistema oral, los documentos privados y los objetos o evidencias físicas no entran solos. Se introduce a través de testigos de acreditación que hablan sobre su origen, quién lo elaboró, de dónde se obtuvo, su autenticidad, por qué puede afirmarse que no ha sido alterado, su pertinencia, qué hecho concreto se requiere para probar con él. Pongamos un ejemplo al respecto. Un arma de fuego. La secuencia típica sería: se llama al investigador que la encontró en la escena, como primer punto. Como segundo, se le pregunta cómo llegó al lugar, en qué condiciones la encontró, si la identificó, marcó y cómo se incautó y también cómo la embaló. Explica qué pasó con el arma después, quién la recibió, cómo se trasladó al laboratorio, etc. Todo esto va construyendo la cadena de custodia y mostrando que el objeto que hoy se exhibe en el juicio es el mismo que se recogió en la escena por parte del investigador. Y luego el arma se enseña al testigo y al tribunal y se deja constancia formal de su incorporación en el juicio. Algo similar pasa con la documentación. Si hay estipulación probatoria, las partes pueden acordar que determinado documento es auténtico y pertinente, de modo que se evita llamar a un testigo solo para eso. Se reproduce su contenido por lectura o exhibición. Si no hay estipulación, se necesita un testigo de acreditación, quien lo firmó, quien lo recibió y quien lo emitió. En todos los casos, la regla general es que la prueba documental y la prueba por objeto se incorpora a través de la prueba personal que la respalda, es decir, el testigo, el órgano de prueba. No basta con presentar papeles, no hay que demostrar, porque hay que demostrar su origen, su integridad y la relevancia de estos. Si juntamos todo, ¿qué imagen nos queda de las reglas de la práctica de la prueba? Bueno, la imagen que podríamos tener es, ya resumido sería así.
ordenan todas las etapas de la producción probatoria en juicio: prueba personal, testigos, peritos, imputado, interrogatorio directo o contrainterrogatorio, objeciones, tratamiento de testigos protegidos, anticipos probatorios, documentos, objetos, pericia, declaración del imputado, asegurar que toda la prueba que entra al debate sea lícita, pertinente y confiable, preservado derechos fundamentales, proporcionar al marco que permite al juez aplicar la sana crítica de manera racional y controlar evitando arbitrariedades. También esto sirve para dominar estas reglas que permiten construir un juicio ordenado en donde cada testigo, perito y documento cumple un rol con la teoría del caso. Permiten defender activamente los derechos de las partes mediante las objeciones bien fundamentadas. Evita sorpresas como exclusión de pruebas clave o nulidades por la mala práctica en la realización de las mismas.